Bienvenidos a mi sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos aquí para desmenuzar un poquitito las lecturas bíblicas de la liturgia del domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo B. De todos modos, antes de empezar, quisiera agradecer a todos aquellos que por distintos medios, por mail, por otras formas de comunicarse, me han preguntado estos días por mi familia y por mí cómo estamos con esta tragedia de Valencia. Realmente es una cosa terrible lo que ha ocurrido aquí en Valencia, muy cerquita de donde yo vivo. Tenemos la fortuna con mi familia de que vivimos en un pueblo que es alto, y como esto fue un tema de desbordamiento de ríos, no nos tocó esta vez. Una dana de hace una década y media sí que nos tocó. Pero no fue la gravedad de esta. Esto es una cosa, el panorama es dantesco, es horripilante. Y sí que tengo amigos muy afectados por esta tragedia, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios a nosotros no nos tocó. Yo les pido por favor oración por todos aquellos que han perdido la vida, que han tenido que hacer, como se dice, las maletas rápido, inesperadamente, y de los cuales ni siquiera todavía sabemos el número, ¿no? Porque se siguen encontrando fallecidos, gente que ha quedado atrapada en sus coches, en sus casas, en sus garajes, tratando a lo mejor de salvar algo de su vida, ¿no? Porque la mayoría lo ha perdido todo, lo ha perdido todo, y algunos han perdido la vida. Bueno, les pido oración por ellos, realmente es una cosa terrible. Y bueno, nosotros vamos a trabajar sobre estas lecturas. Hoy es el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Yo grabo, como saben, un par de días antes para poder subirlo. Así que también 1 de noviembre es como una gran tentación de tomar las lecturas de 1 de noviembre, que son preciosas, son riquísimas. Pero ya lo he hecho en un vídeo y entonces sí que se los quiero remitir. El vídeo se llama En la barca, lo tienen linkeado aquí, lo tendrán linkeado al fin de este vídeo. En la barca. Y allí me gustaría, los que lo puedan escuchar, me gustaría que atiendan especialmente, sobre todo a la segunda parte, cuando trato el concepto de salvación. Un tema que siempre está muy actual, porque claro, en la antigüedad que Dios te salvara era que la lluvia parara cuando rezabas, pero ahora sabemos que las cosas no son así, no son automáticas. Yo salgo a rezar, no va a parar la lluvia. Va a parar cuando las fuerzas eléctricas y estáticas y dinámicas y no sé qué se equilibren. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros salvar? ¿En qué sentido Dios nos salva? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque la nuestra es una religión soteriológica, una religión de salvación. Entonces no podemos ir con un concepto mágico de la salvación, porque ni nos van a creer ni estaríamos diciendo la verdad. Así que bueno, es un tema para trabajarlo, además para trabajarlo mucho, no es que con un vídeo voy a resolver el problema, pero es un tema sobre el que tenemos que pensar cada uno de los cristianos, mismo ante tragedias como estas, ¿no? ¿No puede Dios salir a detener la dana y parar y que no ocurra esto? Bueno, ese vídeo lo hice en medio de la pandemia, o sea que estábamos en otra situación también muy terrible. Sobre el Evangelio del domingo también tengo un vídeo y se los remito. Se llama Amarás a, lo tienen linkeado aquí, lo tendrán linkeado al fin de este vídeo. También me gustaría, o estoy abusando hoy, porque ya vamos por el tercero contando que estoy grabando, pero también me gustaría que si tienen tiempo lo vean, porque bueno, es una escena del Evangelio que todos recordamos, la disputa sobre el mandamiento principal, y San Marcos tiene una delicadeza y una lectura, un enfoque muy propio de esa disputa, distinto al enfoque que le dio Mateo y al enfoque que le dio San Lucas. Entonces, bueno, en este vídeo explico en qué sentido, cómo nos podemos apropiar de esa mirada tan distinta que ha hecho San Marcos de esta disputa de Jesús con el escriba.
¿Y qué voy a tratar en este vídeo? Bueno, como saben, vengo trabajando sobre la segunda lectura, sobre Carta a los Hebreos. Quien tome la lectura de la semana pasada de Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 6, y siga con la de hoy, pensaría que simplemente son continuidad una de otras. En aquella otra nos hablaba del sumo sacerdocio y nos decía que Jesús es sumo sacerdote. Y en esta nos habla del tipo, nos decía que era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora desarrolla esto del tipo de sacerdocio que tiene Jesús. Y parece que es simple continuidad una de la otra. Pero si miramos los números no hay nada de continuidad. Aquello era capítulo 5 al inicio, 1 al 6, y este es capítulo 7, 23 al 28, o sea que estamos ya terminando el capítulo 7, han pasado 2 capítulos y pico, 2 capítulos y medio. Bueno, pero realmente el tema, Carta a los Hebreos, lo desarrolla con muchísima amplitud. Y además desarrolla muchos otros temas conectados con la cuestión del sacerdocio. En particular, la parte que no leímos tiene mucho que ver con una argumentación convergente con un tema que le gusta mucho a San Pablo, que es la superación de la ley, pero tratado por otro. Entonces alguien que piensa la cuestión distinta que San Pablo, la cuestión de la ley y el régimen nuevo que vino a traer Jesús, el régimen de la fe. Entonces, todo eso no lo leemos. Nosotros estamos tomando un hilito argumental y tiramos de él. ¿Sí? Es lo que nos pide que hagamos en la liturgia, pero sepan ustedes que hay mucho más que ese hilito del cual estamos tirando, que es la cuestión del sacerdocio. Bien, hoy viene muy bien recordar cuál es la situación espiritual de los destinatarios originales de este escrito. Nosotros a veces podemos pasar por esa misma situación espiritual y entonces nos viene especialmente bien el mensaje de Carta a los Hebreos. Y además es una situación espiritual que pienso que es frecuente en la vida del hombre. ¿Sí? Que es claro, yo veo a mi alrededor y las religiones en las que estaban los hombres, los judíos, los paganos incluso, son religiones fastuosas. Dios está allí en el trono de su majestad. Y entonces yo me acerco al sacerdote con mis dones, pago un toro para que lo ofrezca en el altar. Entonces, eso se nota mucho, un toro, un cordero, voy al sacerdote pagano, porque yo voy, no sé, voy a una batalla y quiero saber qué tal va a salir, y entonces él abre las entrañas de un animal y lee allí la voluntad de los dioses y se lo ofrece. Son religiones fastuosas. Y vengo yo, el cristianito, con mi pedacito de pan, mi copita de vino, y eso es todo nuestro rito. Es todo lo que tenemos para ofrecer, es lo mismo que está en la alacena de la casa de cualquiera. Porque además, Cristo hubiera consagrado, no sé, un budín de pasas y nueces, todavía sería, pero no. Va y dice, esto es mi cuerpo, y toma un pan. Y toma una copa de vino, no hay nada más común que eso. No hay nada más común. Y eso llega a Dios. Esa es la situación espiritual de estos primeros cristianos. Dice, ¿cómo voy a competir yo con todo ese fasto? ¿Estoy seguro que lo mío llega a Dios? Miren todo lo que hace él para llegar a Dios, todo lo que hace ese para llegar a Dios. ¿Y yo voy a llegar a Dios con esto que está en la alacena de mi casa? Es verdad que nosotros hemos complicado un poquitito. En cierta medida hemos cedido a esa tendencia, que justamente el autor de Carta a los Hebreos dice, no cedan, no cedan. Bueno, ¿está mal que hayamos cedido? Bueno, no, pero tenemos que recuperar que la esencia de nuestro rito no es el fasto. La esencia de nuestro rito no es el toro sobre el altar, es el pan. Y eso es fundamental, Y fíjense cuántos en la actualidad están queriendo que la esencia del rito sea el toro, ¿no? Y que cuanto menos se entienda y más de espaldas y atrás de una cortina y metidos abajo de la mesa, cuanto menos
veamos, más mágico parezca, eso es más sagrado. No, no hay nada de más sagrado allí. Y eso es lo que dice Carta a los Hebreos. Ese pan no es por el pan, no es por el rito, es porque lo está ofreciendo en este momento alguien que no se fue a dormir a su casa, que no volvió al cielo a descansar, que volvió a seguir trabajando, ¿no? Y por eso vale ese pan. Entonces, es un mensaje maravilloso el que da, ¿no? Porque, claro, al espíritu religioso esto le suena raro, ¿sí? Porque tenemos que pensar lo siguiente, que el hombre, siempre lo decimos esto, ¿no? Que el hombre es naturalmente religioso. Sí, pero eso tiene dos caras, ¿eh? Es bueno y es malo. Sí, el hombre es naturalmente religioso y va a descubrir, va a buscar un camino para llegar a Dios y lo va a descubrir, pero ese camino sigue siendo humano. Y ese camino sigue cierta tortuosidad, ¿eh? Dios está allí en su majestad y yo estoy aquí, yo soy impuro. Entonces tengo que buscar mediaciones, formas de romper mi impureza, ir purificándola hasta que llegue. Mediaciones, hay un bloque de cemento entre Dios y yo y no llego nunca. Y viene Jesús y nos anuncia que Dios ha roto ese bloque y Él ha bajado a nosotros. Por lo tanto, como lo va a decir tan claramente, ¿no?, en el Evangelio de Juan, vosotros ya estáis limpios. Y lo va a insistir esto, lo va a insistir. No hay que recorrer un camino de mediaciones para ver si a lo mejor, los que hayan leído el cuento Ante la ley de Kafka, es esto, ¿no? Está el guardián de la primera reja que me da acceso a la segunda reja, en donde hay otro guardián mucho más osco y más poderoso, y me da acceso a la tercera reja, en donde hay otro guardián, ¿no? Bueno, Jesús viene a decir, miren, todo ese sistema religioso, todo es muy lindo, maravilloso porque les preparó el espíritu para recibir la grandeza de Dios. Pero ahora Dios ha venido y Dios se ha acercado. Bueno, Carta a los Hebreos piensa por primera vez entre los primeros cristianos, porque a ninguno se le había ocurrido este tema del sacerdocio, Y si ustedes van a los evangelios, Jesús no habla nunca de este tema. Nosotros entendemos la última cena de Jesús como un acto sacerdotal porque Carta a los Hebreos nos lo dijo. Pero si no, no lo entenderíamos como un acto sacerdotal. No hay nada allí que suene a acto sacerdotal. Entendemos, sí, Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús, como oración sacerdotal porque es de intercesión, pero si no la leyéramos en transparencia con el sacerdocio tal como lo propone Carta a los Hebreos, no veríamos allí a Jesús sacerdote. Entonces, Carta a los Hebreos percibe que había algo de verdadero en ese espíritu religioso del hombre. Había algo que Dios mismo rescató, y que es que, sí, efectivamente, hace falta una mediación entre Dios y el hombre. Y esa es la función del sacerdocio en cualquier estructura religiosa. La mediación entre el finito y el infinito, entre el impuro y el puro, entre el profano y el santo. Hace falta esa mediación. Pero, nos dice Carta a los Hebreos, Dios se inventó una nueva mediación. Y aquí opone lo que es la mediación según la ley, que es la mediación religiosa por excelencia, el sumo sacerdote de la anterior alianza, como lo va a llamar aquí, sumo sacerdote de la anterior alianza, que cada día ofrece sacrificios, primero por sus pecados, porque él tiene que salir de la impureza y entrar en el ámbito de la pureza para poder ofrecer, y luego por los pecados de aquellos que quedaron de la barrera de la impureza para atrás. Y entonces, cada día, y eso cada día. ¿Y por qué cada día? Primero, porque cada día es pecador.
Y segundo, porque en algún momento se muere. Y entonces es necesario uno nuevo que renueve la mediación. Ahora, la necesidad de esa mediación es real, es verdadera. Ninguno de nosotros es Dios. Ninguno puede tomar ese contacto directo con Dios. Ninguno puede enchufarse a Dios. Pero esa mediación Dios le dio una nueva forma. ¿Y cómo se inventó esta mediación? Pues Él mismo se realizó humanamente como sacerdote. Él se invistió, Dios inviste a su Hijo como sumo sacerdote, que por lo tanto y por su resurrección es eterno. No tiene pecado, por lo tanto no necesita ofrecer cada día por sus pecados. Él ya es el puro, lo dice además así. Nuestro sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, encumbrado sobre el cielo. Él ya lo es esencialmente. Entonces, por un lado, está ese aspecto, no necesita el sacrificio cotidiano por sus pecados, pero además no se muere, por lo tanto no necesita la sucesión sacerdotal. Y entonces Dios se inventó esta nueva comprensión del sacerdocio. Y podemos a la vez tener y no tener sacerdocio. Porque, sí, claro, tenemos sacerdocio, Jesús es nuestro sacerdote, pero al mismo tiempo no tenemos. En el sentido en que no tiene por qué haber uno nuevo cada vez, es siempre el mismo, siempre Él que está eternamente ofreciendo. Pero que además no tiene por qué ofrecer nada nuevo, porque ya se ofreció. Sobre ese aspecto de la ofrenda como tal, lo veremos la semana siguiente, sobre el tema de la ofrenda en particular. O sea, Jesús es el que ofrece y es también la ofrenda. Aquí habla de Jesús como el que ofrece. Claro, ustedes me dirán, pero nosotros tenemos sacerdotes. Sí, curiosamente, Carta a los Hebreos, digamos, no impide que surja un sacerdocio, pero le pone un límite muy especial. Es nuestra doctrina del sacerdocio in persona Christi. O sea, el sacerdote no es sacerdote por sí mismo, ni en sí mismo. Lo es en Cristo. Y todo su sacerdocio es transparentar el sacerdocio de Cristo. Y más se acerca a ser sacerdote cuanto más desaparece Él y más transparenta a Cristo. Es hermosa en la oración de consagración del sacerdote, el obispo le dice precisamente eso, ¿no? Que vaya haciendo su vida, dándole forma a su vida a partir del sacerdocio de Cristo. Porque Él solo transparenta el sacerdocio de Cristo. Y esto es interesante porque hay algo de aquí, una consecuencia práctica muy importante, y que es que todo clericalismo en nuestra fe es una deformidad. En cambio, si nosotros vamos al sacerdocio de la antigua alianza, el clericalismo, es decir, el hecho de que surja un estamento sacerdotal que tenga su propio peso en la estructura de la religión y tenga su propio valor en sí mismo, es normal. Porque realmente el sacerdote, el hijo de Aarón y sus sucesores, realmente forman un segmento especial del pueblo santo. Así que es normal que surja el clericalismo. Pero en cambio en nuestro caso el clericalismo es siempre una deformidad. ¿Por qué? Porque indica que nos desviamos de esto que dice Carta a los Hebreos. Así que tenemos un correctivo, algo en lo que tenemos un registro en el cual podemos pensar y vivir, experimentar el sacerdocio práctico en nuestra fe. Decimos, bueno, el sacerdote se está comportando como un estamento dentro de la sociedad cristiana o está transparentando la cercanía de este Cristo que se ha acercado a cada uno. ¿Está Él realizando esa cercanía con la que Cristo, que es a la vez Dios y es a la vez sacerdote, se ofrece a cada uno?
o está poniéndose en medio entre Cristo y el creyente. ¿Ven? Tenemos una regla, que además es una regla infalible, porque eso se ve mucho. Eso lo vemos sin necesidad de gafas, ¿eh? Nos damos cuenta cuando una estructura es clerical y por lo tanto puede corresponder a una fe cristiana judaizada o una fe cristiana paganizada, pero seguramente no a la fe cristiana tal en la pureza en que la da nuestra revelación. ¿Eh? Tenemos un criterio. No hay más que un sumo sacerdote. Fíjense que a veces esto se ha deformado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros hermanos protestantes, ¿qué hicieron? Eliminaron el sacerdocio. Porque dicen, no, como se deforma, como necesariamente se deforma, entonces no hay sacerdocio. Los protestantes y gran cantidad de derivaciones reformadas del cristianismo, de la fe cristiana, no tienen sacerdocio. A veces confundimos eso, ¿eh? El pastor no es un sacerdote, es un animador de la comunidad. Por eso cuando dicen, sí, porque los luteranos tienen mujeres sacerdotes, no, los luteranos no tienen sacerdotes, que es distinto. ¿Eh? Tienen animadores de la comunidad, el pastor es un animador de la comunidad. Ni siquiera los judíos tienen sacerdotes en la actualidad, porque al no tener templo no hay sacerdocio. Lo que tienen son rabinos, y los rabinos son maestros de la comunidad, no son sacerdotes. Así que hay que tener cuidado con las comparaciones, porque lo que nosotros, con esto no estoy diciendo que puede o que no puede haber mujeres sacerdotes, no estoy hablando de ese tema. Simplemente les digo que tengamos en cuenta que los únicos cristianismos que conservaron el sacerdocio son, desde luego, nuestra Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas, todas, y la rama episcopaliana de los anglicanos. Ahí hay otro problema con la sucesión episcopal, pero en sí han conservado el sacerdocio. Son las únicas ramas cristianas que han conservado el sacerdocio. Entonces somos, en ese sentido, distintos. Seguimos cierto patrón derivado de Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos no habla de sacerdotes concretos, de seres humanos, habla solamente del sacerdocio de Jesús. Nosotros seguimos esta lectura en la cual puede haber más sacerdotes solo a condición de que actúen in persona Christi. Es decir, que su acto sacerdotal no sea de ellos. El acto sacerdotal de la mediación es de Cristo, no es de ellos. Eso es doctrina para nosotros y doctrina de fe, ¿eh? No es discutible. Forma parte de lo esencial de nuestra fe. Después son discutibles un montón de otras cosas, pero eso es indiscutible, forma parte de lo esencial de nuestra fe. No tenemos sacerdotes, tenemos sacerdote. Bueno, como les decía, a lo largo de la historia, claro, pero si esto necesariamente se transforma en un estamento clerical, entonces quitemos el sacerdocio del medio y quitan el sacerdocio. Pero al quitar el sacerdocio humano, en la práctica se quita también el sacerdocio de Cristo. Porque el sacerdocio de Cristo, precisamente por algo se encarnó, el sacerdocio de Cristo requiere manos para actuar, requiere vidas humanas que van actuando en las sucesivas generaciones. Este Cristo eterno me habla hoy a mí y intercede hoy, en este momento, intercede por mí. Pero ¿a través de qué? Me da su perdón, ¿a través de qué? Se da como ofrenda, el cuerpo de Cristo. ¿A través de qué? A través de manos y pies concretos, a través de seres humanos concretos. Yo creo que este desarrollo que ha hecho la fe católica, también la ortodoxa, como les digo, del sacerdocio vivido en sacerdotes, es no solo legítimo, sino que es la única respuesta sólida a este planteo que hace Carta a los Hebreos, pero siempre con el peligro de confundir, de multiplicar el sacerdocio, de creer que hay muchos sacerdotes y volver de ese modo, sin que nos demos ni cuenta, a la antigua alianza. Por eso es tan importante el pasaje que leemos hoy. Ha habido multitud de sacerdotes en la antigua alianza, porque la muerte, ¿verdad?
él no necesita ofrecer sacrificios cada día. O sea, ni muere ni es pecador. Entonces, no hacen ya falta muchos sacerdotes, hace falta uno. Ese uno lo dice de una manera preciosa, además, con un razonamiento que se nos pierde porque no venimos leyendo continuo. Nos dice que el sacerdocio anterior se estableció por una ley. La ley hace sumos sacerdotes. Pero en cambio, superior a la ley, por encima de la ley, hay una palabra nueva, una novedad de Dios. Por eso lo llamé invento de Dios. Hay una novedad de Dios que supera la ley, que es lo que llama aquí la palabra del juramento. ¿A qué se refiere? Al Salmo 110. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Aquí no sale fácil descubrir a qué se refiere con la palabra del juramento, lo que pasa es que citó el Salmo 110 en el versículo anterior a como empezamos a leer nosotros, entonces se pierde un poquitito la referencia. Pero es muy importante eso, en la comprensión que tiene Carta a los Hebreos, Dios va sacando a lo largo de la historia nuevas respuestas que van completando su obra de salvación. Es una perspectiva muy linda. Fíjense que San Pablo, cuando piensa el tema de ley, promesa, etc., lo piensa un poquito al revés. San Pablo dice, como la promesa es anterior a la ley, entonces la promesa es más amplia porque abarca a todos aquellos que estaban en el mundo antes de la ley, no solo al pueblo escogido. Está muy bien también esa argumentación, Carta a los Gálatas, ¿no? Está muy bien la argumentación, pero aquí es un poco al revés, ¿no? Dice, bueno, está bien, Dios buscó un medio de salvación. ¿Y cuál es ese medio de salvación? Vamos a darle al hombre lo que lleva en su espíritu. ¿Quiere mediaciones? Venga mediaciones, la ley. Consagra la ley aquello que está en el espíritu del hombre, la búsqueda de mediaciones. Pero luego Dios mismo supera esa creatividad, podríamos decir, del espíritu del hombre y propone un medio nuevo. Tan nuevo que aún hoy tenemos que ejercer una profunda autocrítica de nuestra comprensión religiosa y de nuestra vivencia de la fe para poder subirnos al carro de la palabra del juramento, que nos ofrece no muchos sacerdotes, no un estamento sacerdotal, ni mucho menos una clerecía, sino que nos ofrece el sacerdocio de Cristo cercano a cada uno de nosotros, por supuesto a través de las manos y los pies de un hombre que consagra su vida a desaparecer para transparentar a Cristo. Bueno, creo que es un planteo muy especial el que hace Carta a los Hebreos. La semana que viene, a su vez, hablaremos de la ofrenda que hace ese sacerdote. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.